Típicamente identificamos tres grandes tipos de fluidos en reservorio, lo que llamamos petróleos en general o petróleos negros, que pueden ser pesados, medianos o livianos, sistemas de gas o de gas y condensado, y por último lo que llamamos petróleos volátiles. La intención de esta charla es identificar qué es exactamente lo que definimos como petróleo volátil, qué propiedades tiene, qué cosas se pueden medir y cómo se utiliza la información que obtenemos en el laboratorio para modelar el comportamiento en subsuelo. Como dije, los más simples de definir posiblemente sean los petróleos negros, que básicamente se caracterizan por la cantidad de gas que liberan durante su pasaje de reservorio a superficie y el cambio volumétrico que se asocia a ese pasaje. La cantidad de gas liberada depende del mecanismo de liberación. No es lo mismo liberar el gas en condiciones y temperaturas de reservorio que hacerlo en condiciones de superficie. Y eso está básicamente estandarizado en función de los procesos que uno hace en el laboratorio. Mejor dicho, los procesos de laboratorio se diseñan para modelar los dos escenarios. Cuanto más gas se libera, mayor cambio volumétrico sufre el petróleo. El factor de volumen de petróleo básicamente depende de tres factores: el cambio de presión de fondo a superficie, el cambio de temperatura en el mismo proceso y la cantidad de gas liberado. Y es la cantidad de gas la que cambia con el proceso que se sigue. En el caso de gas y condensado, tenemos lo que básicamente identificamos como una fase gas en subsuelo, que al someterse a los procesos de extracción, ya sea en las tuberías durante la extracción o ya en superficie en separador y posteriormente en tanque, una parte de los componentes que forman parte de la fase gaseosa se desprenden en forma de líquido, fenómeno que ya vimos, dado que los gases a alta presión actúan como solventes de líquidos y al bajar la presión el líquido se desprende, generando lo que identificamos como fenómenos de condensación retrógrada. En el caso de petróleos negros, como mencioné a la pasada, los parámetros fundamentales para caracterizar al fluido son el factor volumétrico, o sea, cuánto volumen de líquido consumimos en fondo por cada volumen que obtenemos en tanque al final del proceso, la cantidad de gas que se libera en el camino, que lo transformamos semánticamente en gas disuelto originalmente en el petróleo, y sobre todo la viscosidad, que es un parámetro que depende de los componentes líquidos o que forman parte de la fase líquida tanto en el reservorio como en superficie. En el caso de gas y condensado, lo que es importante es cuánto líquido se desprende o se acumula en superficie, porque gran parte del valor comercial de una explotación de gas y condensado está en el líquido que se recupera en las instalaciones de superficie. Hablar de un factor de volumen en el caso de sistemas de gas y condensado carece de sentido porque nada de todo el volumen de líquido que se obtiene en tanque proviene de líquido en fondo. Dijimos de entrada que calificábamos de fase gaseosa a lo que producimos en un reservorio de gas y condensado. Por lo tanto, si hiciéramos la cuenta como hacemos en petróleo, factor de volumen como cociente entre el volumen de líquido consumido en fondo dividido el volumen de líquido obtenido en tanque, como no hemos consumido nada de líquido en fondo, el factor de volumen daría 0. Bien, esto nos habilita a definir lo que es un sistema de petróleo volátil. Un petróleo volátil es aquel sistema en el cual la cantidad de líquido que se obtiene en tanque no proviene solamente del líquido que se consume en fondo, sino que una parte importante de ese líquido en tanque proviene de la condensación retrógrada del gas liberado del petróleo que estaba originalmente disuelto, del gas que estaba disuelto en el petróleo en reservorio. ¿Qué estoy diciendo? Que se puede obtener líquido en tanque en los sistemas de petróleo volátil por las dos vías: la propia de un petróleo negro, que es consumir líquido en fondo para obtener líquido en tanque, y la propia de un condensado, que es la producción de gas que, llevado a condiciones de superficie, libera líquido y acumula cantidades comerciales de líquido en superficie.
Eso hace que los petróleos volátiles sean muy difíciles de modelar en en laboratorio, en forma representativa a lo que va a ocurrir en el reservorio. ¿Por qué? Porque en reservorio la cantidad de gas y de líquido, una vez que se alcanza el estado bifásico, la cantidad de gas y de líquido que se producen depende no solo de cuánto gas y cuánto líquido se liberó a cada presión, sino de las características del sistema, fundamentalmente la estructura, si permite segregar el gas y el líquido, y lo que llamamos las condiciones de permeabilidad relativa, que tienen que ver con la movilidad de las fases y por lo tanto la posibilidad de que o el gas o el petróleo, ya segregados en fondo, alcancen los punzados y lleguen a superficie. ¿Qué significa esto? Que a la misma presión, dependiendo de las características del reservorio, podemos tener más o menos aporte de gas y de líquido desde el subsuelo a las instalaciones de producción. En el caso de un petróleo negro esto no tendría problemas porque estaríamos produciendo gas libre y sencillamente el petróleo seguiría consumiéndose al ritmo que se consume originalmente, medible a través del factor de volumen. Por cada metro cúbico en superficie estaríamos consumiendo una cierta cantidad de volumen de petróleo en fondo. Pero en el caso de petróleo volátil no es así, porque en el mismo tanque coexisten el líquido que viene de depletar o de llevar a condiciones atmosféricas el líquido que estaba en condiciones de fondo, más el líquido que proviene de la expansión del gas de subsuelo que se suma al otro líquido. Consecuencia, hablar de un factor de volumen en el caso de petróleos volátiles es por lo menos incierto, dado que no podemos garantizar que hay un factor de conversión entre lo que se cuantifica en superficie y lo que se consume de líquido en fondo. Insisto, una parte del líquido proviene de la producción de líquido de subsuelo y otra parte del líquido proviene de la producción de gas de subsuelo. Y las proporciones de gas y de líquido varían con las condiciones estructurales o las condiciones de permeabilidad relativa de la roca. En consecuencia, si quisiéramos hacer una definición conceptual entre un petróleo negro y un petróleo volátil, podríamos decir que en el caso del petróleo negro, haciendo una especie de juego de palabras, el gas es gas y el líquido es líquido. ¿Qué significa esto? Que hagamos el proceso que hagamos, la cantidad de gas que se obtiene a partir de un cierto consumo de fluido de subsuelo es más o menos la misma que por cualquier otro mecanismo. Lo mismo con la cantidad de líquido. En cambio, los petróleos volátiles, esa proporción de gas y de líquido varía notablemente con las propiedades del fluido, las propiedades de la roca, a eso me refiero por maneras relativas, a características estructurales, la posibilidad de que segreguen los líquidos en fondo, líquido y gas en fondo, y las condiciones de explotación, porque depende de qué tanto facilitemos los equilibrios líquido-vapor para que realmente cada fase transporte la cantidad de gas o de líquido disueltos que hacen a los equilibrios termodinámicos. En consecuencia, lo que se hace a nivel de laboratorio es medir algunas propiedades de los petróleos volátiles y con posterioridad no queda más remedio que modelar el comportamiento del fluido, ahora sí, en las condiciones que entendemos que está funcionando el subsuelo. O sea, se mide en el laboratorio propiedades tales como presión de saturación, la cantidad de gas y de líquido que se libera a determinada condición de presión y temperatura de reservorio regularmente, composición de las fases. O sea, se hace un proceso estandarizado de laboratorio, se ajusta un simulador termodinámico para describir adecuadamente ese comportamiento volumétrico y composicional del fluido, y después ese modelo ya ajustado es el que se emplea en un simulador numérico composicional
para tener en cuenta todas las variables que influyen en la producción de fluidos, incluidas las propiedades relativas del sistema. Los sistemas de gas y condensado no tienen estos problemas porque básicamente la única fase móvil es el gas. Entonces, caracterizando adecuadamente el gas, se obtiene una buena descripción de lo que pasa en superficie. Lo mismo pasa con los petróleos. Los sistemas de petróleo volátil requieren decididamente no solo una muy buena operación de muestreo, una muy buena caracterización de laboratorio, sino inevitablemente un muy buen modelado termodinámico para acompañar la simulación numérica de reservorios si es que queremos realmente modelar escenarios comparativos y tomar decisiones adecuadas en cuanto a la oportunidad o necesidad de hacer operaciones de superficie.